Bueno, vamos a hacer la meditación del Salmo 119, versículos 41 al 48, corresponde a la letra Bau en el alfabeto hebreo. Dice el versículo 41: Venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho. Y daré por respuesta a mi avergonzador, que en tu palabra he confiado. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré, y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos, que amé, y meditaré en tus estatutos. Bueno, en forma de introducción quiero iniciar esta meditación con las palabras del apóstol Pablo, lo que él le dijo a la iglesia de Corinto. Puntualmente el pasaje se encuentra en Primera de Corintios 14:15. En el contexto, el apóstol Pablo estaba hablando sobre el hablar en lenguas. Dice el versículo 15: ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Bueno, si prestamos atención a estas instrucciones que da el apóstol Pablo, él da aquí dos principios que nosotros debemos tener al momento de orar. Él da una conclusión y dice que pues oraré con ¿qué? Con el espíritu, y oraré con el entendimiento. ¿Qué quiere decir esas dos cosas? Orar en el espíritu y orar con el entendimiento. Orar en el espíritu no significa hablar lenguas, palabras que nadie entiende, ni siquiera la persona que está orando. Tampoco es una emoción, no es una experiencia, sino que en palabras del mismo apóstol Pablo, lo dice en Colosenses 3 y Efesios 5, que son textos paralelos. Colosenses 3 dice que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Y el texto que es paralelo es Efesios 5, que dice, da un imperativo, una orden, que seamos llenos del Espíritu. Entonces estos dos textos que son paralelos, Colosenses y Efesios, de una manera lo dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, y en el otro texto dice: sean llenos del Espíritu. Al igual, Efesios 6:18 también ordena que oremos en el Espíritu. Aquí lo que el apóstol Pablo está diciendo en otras palabras es: oren en la palabra de Dios, oren las escrituras, oren lo que la Biblia enseña. Y esto es lo que vamos a intentar hacer con la meditación de este salmo: leer y orar su palabra, orar en el Espíritu. El otro principio que da el apóstol Pablo es orar con el entendimiento. Para esto quiero que hagamos una pausa en este salmo que acabamos de leer y meditar en cada palabra, en las peticiones del salmista, y no leer el salmo por leerlo, no hacer una lectura como por cumplir un devocional, sino que cada palabra que el salmista está expresando delante de Dios la podamos llevar a nuestro entendimiento. En estos versículos que acabamos de leer, Salmos 119, 41 al 48, podemos decir que ahí vamos a encontrar tres peticiones. Allí son tres peticiones de un creyente para agradarle al Señor y vivir en el Espíritu. Aunque vemos que hay 8 versículos, de esos 8 versículos solamente encontramos 3 peticiones. Versículo 41, el salmista que hace 2 peticiones: misericordia y salvación. Venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho. La tercera petición está en el versículo 43: no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad. Entonces, como vuelvo y reitero la proposición de esta meditación o de esta enseñanza, son las 3 peticiones de un creyente
para agradarle al Señor y vivir en el Espíritu. Ahora, como lo decía en la introducción, debemos de orar con el entendimiento. Quiero pues meditar sobre esto que pide el salmista. Venga a mí tu misericordia. El salmista está pidiendo misericordia. El que escribió el Salmo 119, que es la oración más larga de toda la Biblia, de hecho es el capítulo más largo de las Escrituras, no sabemos quién haya sido el autor, no sabemos quién haya sido la persona que el Señor inspiró para escribir esta oración. Aunque es anónimo, podemos tener como unas luces, unos destellos de cómo estaba la persona al momento que estaba escribiendo el Salmo. Lo que podemos evidenciar en Salmo 119:9 dice: con que limpiará el joven su camino, con guardar su palabra. Él estaba ansioso en limpiar su camino. Vemos que era un joven. Versículo 11 dice que en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Él se había propuesto en su corazón agradarle al Señor y tenía una lucha con el pecado. Él quería agradarle al Señor y decidió guardar sus dichos para no pecar contra el Señor. Versículo 19 vemos su condición, dice que forastero soy yo en la tierra. Él tenía el entendimiento de que no era de este mundo, que es simplemente un forastero. Versículo 23, príncipes también se sentaron y hablaron contra mí. Tenía persecución. Versículo 28, se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Vemos también aquí que el salmista estaba luchando con ansiedad. Versículo 29, aparta de mí el camino de la mentira. También tenía una lucha con apartarse de la mentira y le estaba pidiendo al Señor que aparte de él la mentira. Después de tener un poquito de contexto, un poquito de perspectiva de cuál era la situación del salmista, llegamos al versículo 41. Venga a mí tu misericordia. Y esto de venga a mí tu misericordia es un acto de humillación del salmista. Él se estaba humillando delante del Señor, no por ser la persona que escribió la oración más larga de las Escrituras. No es un superhéroe, no es una persona que está por encima de los demás, sino que es un cristiano genuino, digámoslo en nuestros días. Una persona que estaba teniendo luchas con el pecado, la ansiedad, el apartarse de la mentira. Reconocía su condición de que él en este mundo era pasajero. Y hermanos, esto es un consuelo de que nosotros también nos podemos acercar con ese mismo corazón, con esa misma intención al Señor, pidiéndole misericordia. Y la buena noticia es que hay misericordia gratuita para todos. Quiero citar Isaías 55, inicia el capítulo diciendo: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Esto es un llamado que el Señor está haciendo de llegar a Él. Y algo muy importante de Isaías 55 son los versículos 6 al 8. Esto es un llamado al arrepentimiento. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que esté cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Acá el Señor nos está diciendo que nos volvamos a Él, que dejemos nuestros caminos y volvámonos. ¿Por qué? Porque Él va a tener misericordia. Y Él nos va a perdonar, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Versículo 8, importante. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Porque el Señor tiene misericordia, porque Él no es como el hombre. Nosotros estamos sobre la tierra y Él está sobre el cielo. Nosotros no perdonamos de la manera que Dios nos perdona. Cuando una persona peca contra nosotros, no lo perdonamos de todo corazón como el Señor sí lo hace. Este versículo nos está diciendo que el Señor tiene misericordia porque nuestros pensamientos son de aquí esta tierra, pero sus pensamientos son mucho más grandes que lo que nosotros podemos pensar. Muchas veces nos acercamos a Dios con esa
idea preconcebida. Muchas veces nosotros pecamos contra un familiar, un hermano, le pedimos misericordia y esta persona no nos perdona. En ocasiones podemos sentir esa misma condición para acercarnos delante del Señor. Nos acercamos a Él en arrepentimiento y tal vez en nuestro corazón, en nuestra mente, estamos con esa idea preconcebida de que el Señor no nos va a perdonar, va a guardar resentimiento. Pero dice que no, que sus pensamientos son mucho más altos que nuestros pensamientos y sus caminos son mucho más altos que nuestros caminos. Esto es maravilloso y debemos pensar en la misericordia del Señor. Como lo acabé de decir, la misericordia del Señor es gloriosa. Lamentaciones 3:22-23 dice: por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. Miqueas 7:18-19 también nos habla de la misericordia del Señor, de ese carácter misericordioso del Señor, y también nos dice que el Señor, cuando tiene de nosotros misericordia, nos perdona. Dice Miqueas 7:18-19: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado al remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Vuelve y reitera versículo 19: Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. No sé si se han dado cuenta, un común denominador de estos versículos que estamos leyendo es que la misericordia del Señor va muy ligada a su perdón y a su salvación. Así que cuando nos acerquemos al Señor pidiéndole misericordia, acerquémonos con esa intención de alcanzar perdón, de alcanzar salvación. Precisamente la segunda parte del versículo 41 del Salmo 119, esa es la segunda petición que el salmista hace. Primero le pide misericordia y ahora le está pidiendo la salvación, tu salvación conforme a tu dicho. ¿Por qué el salmista está pidiendo misericordia? Ya lo dijimos anteriormente. La situación en la que él se encuentra es un hombre caído, un hombre pecaminoso, un hombre que ha caído en pecado, en mentira, en vanidad, pero él se acerca al Señor en esta oración más larga de toda la Biblia y le está diciendo al Señor: quiero limpiar mi camino, quiero guardar tus mandamientos. He luchado con el pecado, con la ansiedad, con el camino de la mentira, pero se acerca al Señor pidiéndole salvación. Y esto es algo muy, muy maravilloso, uniéndolo a los versículos que ya había dicho anteriormente. Hay misericordia para todos, hay salvación para todos. El Señor lo que demanda de nosotros es un corazón arrepentido, que nos acerquemos a Él humillados. Y es hermoso pensar la salvación que el Señor ha dispuesto para nosotros. Y vemos cómo la Trinidad está obrando en la salvación de los creyentes. La Trinidad obra en la salvación. ¿De qué forma? El Padre es el que predestina, el que nos escogió desde antes de la fundación del mundo. El Hijo es el que redime, el que pagó el precio, y el Espíritu Santo es el que aplica esa salvación en la vida de los creyentes, en la vida de los que hemos creído y en la vida de los que creerán en Jesucristo para salvación. Hermanos, el pecado a nosotros nos avergüenza. Recordemos a Adán y Eva. Cuando ellos pecaron, desobedecieron un mandamiento del Señor de no comer del fruto de que Él les ordenó de no comerlo. Ellos sintieron vergüenza y se escondieron, se avergonzaron. Pero vemos el contraste de lo que está haciendo el salmista en esta oración. Él reconoce que ha pecado, pero en vez de esconderse de la presencia del Señor, viene, se inclina ante Él y pide misericordia y pide salvación. Esto es una exhortación para nosotros a hacer lo mismo. Somos personas que por nuestra condición pecaminosa estamos cayendo constantemente en pecado en nuestro corazón y en nuestra mente, pero acerquémonos al Señor pidiendo misericordia y salvación.
La última petición del salmista está en el versículo 43. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad. Ligándolo nuevamente con la introducción que di, lo que el salmista prácticamente está acá diciendo es: no quites tu palabra, que tu palabra, las sagradas escrituras, la Biblia, esté en todo tiempo en nuestra boca. Hermanos, nosotros tenemos una condición, y es que solemos a buscar a Dios únicamente cuando estamos en angustia, cuando estemos afligidos. Dice Oseas 5:15, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Pero aquí el salmista está pidiéndole al Señor que en todo tiempo, hermanos, no esperemos tener angustia, enfermedad, necesidad, persecución para acercarnos al Señor, sino que pidámosle que en todo tiempo, no importa si estemos en nuestra mejor situación en esta vida, en la mejor situación económica, en salud, en relaciones personales, que en todo tiempo su palabra esté en nuestra boca. ¿Para qué? Para nosotros orar en el Espíritu, vivir en el Espíritu. Volviendo nuevamente a las palabras del apóstol Pablo, Colosenses 3, dice que la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros. Como vuelvo y lo reitero en Efesios 5, eso significa ser lleno del Espíritu de Dios. Es una orden, no es una sugerencia. Pablo no dice: les sugiero, les aconsejo que sean llenos, sino que él pide: sean llenos del Espíritu. Es una orden que da a los cristianos, y la única forma de nosotros ser llenos del Espíritu es que en todo tiempo su palabra permanezca en nuestra boca. Sea cual sea nuestra condición, que en ningún tiempo la palabra de verdad permanezca en nuestra boca. El salmista está diciendo de la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? Podemos hacernos una pregunta: ¿es una verdad subjetiva? ¿Es la verdad que creía el salmista? ¿Es la verdad que yo creo? ¿La verdad que algún hermano cree? No. En palabras de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él oró por sus discípulos, Juan 17, 16, 17, dice: santifícalos en tu verdad. Vuelve y reitera: tu palabra es la verdad. En conclusión, podemos ver que si nosotros vivimos meditando, si nosotros vivimos entendiendo estas verdades sobre la misericordia del Señor, la salvación del Señor y el ser llenos del Espíritu, podemos vivir lo que dice el resto de los versículos de este Salmo. Versículo 42, versículo 44 al 46. Y daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado. Y ahí vienen unos verbos que están en forma de que Él va a cumplir. Guardaré tu ley siempre, andaré en libertad, hablaré de tus testimonios, no me avergonzaré, me regocijaré en tus mandamientos, alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos, meditaré en tus estatutos. Hermanos, un principio que tenía este salmista es lo que en palabras del apóstol Juan dice, que si alguno de nosotros pedimos conforme a la voluntad de Dios, sabemos que las peticiones las tenemos respondidas. Y esta es mi invitación, hermanos, a que oremos la palabra del Señor, meditemos en su palabra, meditemos en su misericordia, en su salvación, y seamos llenos del Espíritu por medio de la meditación de su palabra. Amén.